Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV en este martes 1 de mayo, Día del Trabajo. A usted que está descansando en casita este día, pues gracias por acompañarnos. Este día vamos a estar precisamente en un especial hablando de el trabajador. Bueno, y para hablar de tan interesante tema este día, quiero darle la bienvenida. Nos acompaña por primera vez la doctora Yulisa Peraza. Ella es especialista en salud ocupacional. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes este segmento y este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y le damos también la bienvenida, ya conocida por todos, al doctor Rodolfo Castro, también especialista en medicina del trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Como siempre, muy contento de estar compartiendo estos temas tan importantes, ¿verdad? Y principalmente este día de descanso para la población. Este día de descanso que se celebra trabajando. Trabaja, exactamente. Nosotros sí trabajamos. Muy bien, la verdad es que hay que darle todos los días gracias a Dios por el trabajo y qué mejor forma que hacerlo de la mejor manera posible, entregándonos al 100%. ¿Qué le parece si hablamos un poquito? Porque a mí me interesa la salud de los trabajadores, al igual que a ustedes. Precisamente salud ocupacional, medicina del trabajo, son dos disciplinas dentro de la carrera de la medicina en la que realmente se preocupan mucho por la salud del empleado o del futuro empleado, ¿cierto? Así es. Ahora bien, hablemos un poquito de las condiciones especiales, porque todos asumimos que el que está trabajando está sano, pero no sabemos en realidad si esta persona ya tiene una cierta condición especial, un diagnóstico ya establecido previamente, del cual puede ser que se conozca o no. ¿Qué le parece si hablamos un poco de las enfermedades crónicas, las más comunes, Rodolfo? Bueno, realmente, el planteamiento de la pregunta es muy importante porque, tal como usted lo mencionaba, a veces conocemos características de enfermedades de los trabajadores, pero a veces no. Entonces, de hecho, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que es obligatorio que nosotros que la empresa y nosotros como medicina ocupacional y del trabajo conozcamos las características físicas individuales de cada trabajador para que podamos saber si realmente estas personas están aptas o no para desempeñar un trabajo. Entonces, dentro de las enfermedades más comunes, que no son enfermedades profesionales, sino que son enfermedades crónicas, tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, ya muy conocido por la población, por la misma enseñanza que Salud TV ha dado, como el famoso asesino silencioso, ¿verdad? Que mata sin que nos demos cuenta. Personas que se pueden infartar teniendo hipertensión arterial, un infarto cerebral o lo que comúnmente se llama derrame cerebral, ¿verdad? Lo que la gente conoce como derrame, o infarto cardíaco, ocular, etc. Luego tenemos enfermedades como la diabetes, por ejemplo, que es otra enfermedad. Muchos trabajadores, hasta que ya se ponen mal, van, consultan y manejan la teoría de que fue el trabajo quien les desencadenó la diabetes, ¿ya? O que les desencadenó la presión arterial. Y por mencionar otros, hay personas, por ejemplo, que son contratadas y de repente tienen síndromes convulsivos. Ahora yo pregunto algo, ¿todas las empresas y todos los sitios que ofrecen un empleo están en la obligación de entrevistar y de pasar por una serie de filtros realmente no para discriminar, porque no creo que sea ese el fin, no, sino que realmente existe ese estudio individual de las características de cada persona que lo pueden poner en peligro a ellos o poner en peligro a otros? Pues realmente, bueno, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige que exista un programa de gestión en seguridad y salud ocupacional. Para poder llegar a los exámenes médicos y conocer el estado de salud, hay que generar precisamente un estudio de análisis de riesgos por puestos de trabajo. La pregunta es, por ejemplo, ¿para qué voy a contratar a Rodolfo Castro? Rodolfo Castro lo queremos para que sea motorista, por ejemplo. Entonces, ¿qué exámenes debe cumplir Rodolfo Castro para que sea motorista? Porque, por ejemplo, se han dado casos de personas que se infartan manejando. Ahora, el problema es que la ley lo exige, pero no todas las empresas cumplen este procedimiento, sino que algunas están intentando querer hacer, pero obviamente estamos en el proceso de evolución a través de este tipo de evaluaciones. Es por eso que hoy en día la medicina del trabajo ha tenido mucho auge, al igual que la salud ocupacional, precisamente porque muchos accidentes se pueden prevenir, no solo por el hecho de que no utilice equipos de protección personal, porque no tenga las condiciones laborales adecuadas, sino que muchos accidentes también son desde el punto de vista salud, ¿verdad? Tiene todo lo anterior,
pero su salud está deteriorada. Sí, porque Yulisa, yo entiendo que ustedes como salud ocupacional, ustedes se encargan de promover que en las empresas exista un equipo que maneje lo que es salud industrial, sería, o sea, un comité, ¿verdad? Exactamente. Un comité de salud industrial, que estén preparados para, en caso de dar primeros auxilios, por ejemplo, pero que hay quien se encarga realmente de velar porque esto de lo que estaba preguntándole yo se cumpla, es decir, quién se encarga de velar por el que esté entrando a trabajar o por el que ya tiene años de estar trabajando, que le llevemos como un expediente y sepamos de qué enfermedades nuevas, con cuáles entró, qué tiene ahora, qué medicamentos toma. ¿Realmente existe eso en salud ocupacional también? Pues debería, es el ideal de hecho, porque cada uno de los trabajadores que entra al trabajo nuevo debe de cumplir, como decía el doctor, ¿verdad?, un perfil de exámenes médicos para ver si se genera o no la aptitud para que éste pueda desempeñarse en su puesto de trabajo sin correr ningún riesgo, adicional a los riesgos que ya tiene el puesto de trabajo, ¿verdad? Como por ejemplo, qué sé yo, que tenga una enfermedad crónica ya conocida, que use algún medicamento, saber si lo está usando o no, si usa más de uno solo, si padece más de una o más enfermedades. Perdón que le interrumpa, Yulisa, pero se me ocurre ahorita la figura de las clínicas empresariales. La clínica empresarial está, en teoría, probablemente tendría que funcionar de esta forma que usted me está diciendo, pero lastimosamente, por lo general, la clínica empresarial solamente es un ente meramente curativo. Es decir, tengo gripe, voy y consulto. Soy hipertenso, me acaban de diagnosticar, voy a que me den mis pastillas. Pero ¿qué relación existe entre el médico de la clínica empresarial con las autoridades pertinentes a saber, bueno, el señor fulano de tal que está trabajando en tal puesto recientemente ha sido diagnosticado con esta enfermedad y esto puede ponerlo en peligro a él o a sus compañeros de trabajo? Los médicos de las clínicas empresariales deberían no solo de conocer a su población, sino de también conocer los riesgos de sus plantas de trabajo, de sus lugares de trabajo, para así ellos discriminar entre quién es apto y quién no es apto. Y la verdad es que no hablamos de discriminación, sino que hablamos de seguridad y salud Hablamos de ocupacional. seguridad, exacto, a eso me refiero. Lastimosamente creo que todavía estamos en pañales, como muchas veces lo ha dicho Rodolfo, en cuanto a salud ocupacional. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Fíjense bien que estábamos hablando de las condiciones y de las características individuales de cada uno de los empleados y una de ellas es la condición que dura 9-10 meses, que es el embarazo. Me encantaría que escuchemos esta nota a continuación que habla sobre la trabajadora embarazada. Si tienes buena salud, llevas un embarazo normal y trabajas en un entorno seguro, puedes trabajar hasta el día del parto o pocos días antes. Según la profesión que tengas, quizás te veas obligada a adoptar algunos cambios en el trabajo mientras dure el embarazo. Algunos estudios muestran que las mujeres que trabajan en ocupaciones que exigen mucho desgaste físico durante el embarazo, como levantar cosas pesadas, estar de pie por largos periodos con horarios irregulares o excesivos, tienen más probabilidades de dar a luz prematuramente, tener niños con bajo peso al nacer y desarrollar presión arterial alta durante la gestación. Bueno, muy interesante. Este me da a mí, ¿verdad? Porque estamos hablando de la embarazada que está trabajando. Fíjese qué interesante porque menciona en la nota que la embarazada que está sujeta a levantar muchas cosas pesadas puede tener partos prematuros, pero también la embarazada que está bajo mucho estrés, como muchas veces pasa en los trabajos como en las maquilas, son pacientes que pueden tener bajo líquido y con bebés con retardo en el crecimiento intrauterino debido al estrés. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Se puede pedir un cambio para estas pacientes, un cambio de lugar? Bueno, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 8, numeral 2, establece que deben de hacer una identificación, evaluación, control y seguimiento permanente de los riesgos ocupacionales, ¿verdad? Valga la redundancia para este caso, para las trabajadoras, especialmente, dice, en la etapa de reproductiva
embarazo y posparto. Entonces, lo que se hace en estos casos es que obviamente evaluamos los riesgos, vemos qué características tienen. Obviamente el reportaje mencionaba levantamientos, creo, de peso, de cargas. Hay normativas ya establecidas, cuánto es lo que una mujer puede levantar por trimestre, ¿verdad? A tal grado que llega un punto en que ya no puede levantar cargas. Algo importante que usted mencionaba también es el hecho que sí lo podemos cambiar. De hecho, algunas empresas que están más conscientes en el cuidado de la embarazada, lo que hacen es que las agrupan en un solo lugar para que hagan un trabajo X y las tienen como monitoreadas de que si hay un trabajo de parto que se desencadene por X, Y o Z razón, poder localizarlas y trasladarlas inmediatamente y no que estén como dispersas en toda la empresa, ¿verdad? Porque les genera menos control. Y obviamente estas empresas, pues obviamente no son, bueno, la mayoría son internacionales, ¿verdad? Que tienen una visión diferente. Y básicamente hacen referencia al cuidado de lo que pueda suceder en esa etapa. Yulisa, es interesante porque en muchas ocasiones las mujeres embarazadas sufren un poquito, no de la discriminación de la empresa, porque no es la empresa. Muchas veces son sus propias jefes, y mucha de la gente que me está viendo en casa no me dejará mentir, que son sus jefas las que, lejos de facilitarles la vida o de tratar de ayudarlas para que no se compliquen, es como, usted está embarazada, no tiene por qué faltarle, el embarazo no es una enfermedad, lo cual estamos de acuerdo, pero es una exigencia también demasiado drástica a veces, ¿sí? Sí, de hecho, el embarazo se conoce como hay cambios fisiológicos que en el embarazo son normales, pero que en una persona normal no lo son. Entonces, es una condición especial, digámoslo así. Y el problema es de que, por ejemplo, hay maquilas en las que les exigen que no se levanten cada cierto tiempo al baño, que no tomen agua en cantidades que realmente las necesitan. Y eso, pues, de por sí en el embarazo hay condiciones especiales que las vuelven susceptibles a tener infecciones de vías urinarias, y estas condiciones que por jefatura deben de cumplir para conservar sus trabajos, lo convierten en una carga más y pueden desencadenar en algún momento un parto prematuro. Sí, por lo tanto es bien interesante, y aquí es donde la paciente con esta condición tiene que tener la suficiente confianza con el médico encargado, ya sea en una clínica empresarial, para poder solicitar pues ayuda, ¿verdad? No creo que sea conveniente que la paciente se quede, como decimos coloquialmente, tragándose la situación, ¿verdad? Especialmente si vemos que no es una situación justa. No, y de hecho, quizás yo hablo más de la ley porque es ahí donde encontramos parte de las respuestas legales, valga la redundancia. Por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 64 establece que cuando una persona tenga factores de riesgo en su salud para desempeñar un puesto de trabajo, será obligación, en primer lugar, por el médico de la empresa, ¿ya? O en este caso el Seguro Social, emitir una nota hacia recursos humanos o a quien sea el jefe inmediato y pedir el traslado de esta persona hacia un lugar donde tenga mejores condiciones, ¿verdad? Obviamente ahí vamos a saber de que las condiciones en un embarazo son muy complicadas. El simple hecho de estar embarazada en condiciones normales es complicado. Sí. Y si a eso le sumamos de que vienen un embarazo con complicaciones, con altos riesgos, entonces obviamente a veces es necesario sacar a la paciente 15, 20, un mes antes, o dependiendo de las indicaciones que dé el ginecólogo, del lugar de trabajo para que se vaya directamente a descansar. El problema es que volvemos al punto de que hay lugares de trabajo que los obligan a que continúen trabajando. Muy bien, sí, tiene razón, es bastante complicado. Bueno, escuchemos la siguiente nota, nos habla sobre las enfermedades sistémicas de base que puede tener el trabajador. Escuchemos. Las personas que padecen hipertensión, diabetes, epilepsia y otras enfermedades sistémicas también tienen derecho a un trabajo digno que les permita obtener los recursos necesarios para satisfacer adecuadamente sus necesidades y la de sus familias. Consideraciones como no exponerse a largos periodos de ayuno, evitar el calor excesivo, el trabajo nocturno, esfuerzo físico o trabajos de altura deben tomarse en cuenta para evitar accidentes y poner en riesgo al empleado como a los compañeros. Durante la jornada pueden existir situaciones que es necesario enfrentar y para las cuales se requiere tomar medidas. Por lo mismo, no solo es fundamental que él se eduque sobre su enfermedad, sino que también las personas que conforman el entorno donde trabaja. Muy bien. Bueno, ya escuchábamos
realmente las enfermedades sistémicas como diabetes, como hipertensión, como trastornos convulsivos. Me llama la atención, ellos no están dentro de este grupo que puede trabajar en empleos de riesgo, ¿sí? Estamos hablando como puestos que trabajan en alturas. Sí, son considerados puestos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente tienen más alto riesgo que los trabajos normales. Porque todos los trabajos tienen riesgos, pero estos son mucho más. Y cuando a eso se suman las características individuales, que en este caso puede ser un paciente con diabetes, que no solo porque la enfermedad puede generar en algún momento síntomas, ya sea que se baje o que se suba la glicemia en algún momento haciendo el trabajo, sino que porque el paciente tome o deje de tomar su tratamiento o tome la dosis inadecuada. Porque no comió, no desayunó o no se tomó la pastilla este día. Exactamente. Todas esas cosas, obviamente, a la hora de hacer un trabajo de alto riesgo, se convierten en accidentes fatales, en su mayoría. Imagínense lo complicado que es un paciente diabético tomándose los medicamentos, ya no dijéramos si no se los toma y está en un empleo de riesgo, lo que puede condicionar una hipoglicemia, ¿sí? Sí, lo que pasa es que es aquí precisamente donde el médico, para aquellas empresas que tienen médicos, es precisamente aquí donde el médico tiene una importante relevancia, porque la persona que identifica que tiene a un trabajador con hipertensión arterial, con diabetes, descompensado y todo eso, es el médico quien debería de autorizar si realmente él puede hacer el trabajo o no. Pero en los lugares de trabajo no es así, por lo general casi siempre es la de seguridad industrial la que da los permisos para trabajar, o el jefe. Pero en realidad es el médico quien debe de dar el ok como último filtro para que pueda pasar. Y ese es el principal problema que se da hoy en día. Entonces, como no le ponemos atención a la parte médica, sino más bien a la parte laboral, es por eso que surgen los accidentes. No es lo mismo desempeñar un trabajo en altura que posteriormente hacer un rescate en altura. Es completamente diferente, porque ya un rescate en altura es más complicado. ¿Por qué? Porque una persona probablemente se desmaye estando allá haciendo un trabajo en altura. Y al momento de bajarlo, ¿cómo lo bajamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué procedimiento hacemos? Cuando eso lo pudimos haber evitado haciendo un screening, ¿ya? Entonces, es la importancia de los exámenes médicos, obviamente, para este tipo de trabajadores. Hablemos un poco de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales, y quiero que no me entienda la gente, no es aquella persona que tiene altibajos de su estado de ánimo, sino estamos hablando de una paciente o un paciente ya diagnosticado con un trastorno de bipolaridad, con un trastorno de maníaco depresivo, y precisamente tenemos una nota de eso que quisiera que escucháramos antes. La enfermedad o trastorno mental ha sido siempre un tema difícil de enfrentar en el mundo del trabajo a causa del estigma y de los temores asociados. No se refiere solo a patologías graves, sino también a problemas comunes como las fobias y depresión. Imagínense lo que pasa por la cabeza del entrevistador si el candidato le comenta que sufre de depresión, alcoholismo, desorden obsesivo-compulsivo, fobias o algún trastorno bipolar. Pocas probabilidades tiene de ser contratado si es que tiene alguna. Por obvias razones, no todos los trabajadores se atreven a comunicar su problema de salud y prefieren callarlo o disimularlo, evitando incluso buscar asistencia médica por miedo a ser despedidos, llevándola en la clandestinidad. Bueno, muy interesante y muy cierto. No todas las personas, por razones obvias, van a declarar estas enfermedades porque hay demasiado estigma, hay demasiado mito alrededor de ellas y demasiada discriminación probable, ¿cierto? Cierto. Definitivamente. No, y quizá algo que hay que comprender es que realmente el hecho de que tengan o no tengan una enfermedad no es un factor como para que el trabajador sea discriminado en su totalidad, sino que media vez ellos estén con sus tratamientos a las horas que deben de ser y estén controlados, que quizás es la palabra clave, no hay ningún problema en que ellos puedan ejecutar sus trabajos. Ahora bien, hay empresas que son mucho más comprometidas con el trabajador. Y en el caso de las enfermedades crónicas, pues antes de que hagan trabajo en altura, ellos lo que hacen es una toma rápida de glicemia en ayuno y una toma de la presión para ver si en ese momento en el que van a desempeñar el trabajo en altura, el trabajo en espacios confinados u otro trabajo de alto riesgo es apto o no apto. Y lo mismo debería de suceder con aquellos que padecen de otras enfermedades, como las enfermedades mentales, que es lo que mencionábamos.
Siempre y cuando el trabajador tenga su tratamiento, no hay ningún problema. Ahora bien, hay que ver qué tipo de enfermedades son, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de epilepsia, sí creo yo que se convierte en un alto riesgo dejarlo que se suba a una torre. Exacto, pero entonces usted acaba de mencionar, Yulisa, la palabra clave, o sea, estar controlado, estar con un médico de cabecera de la especialidad a la que le corresponde, en este caso probablemente un neurólogo o un psiquiatra, que haga constar los medicamentos que toma, cuál fue su última consulta y las condiciones estables en las que este paciente ha estado. Probablemente si el paciente presenta todos estos documentos, pues no hay ningún problema, no hay el por qué quedarse callado con una enfermedad que puede realmente estar bien controlada y permitirle trabajar en algo que él quiera, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí, doctora, hay como dos momentos, bueno, tres, pero hablemos de dos momentos importantes. Una cosa es en el preempleo, qué características tiene, ¿verdad?, la persona. Obviamente estoy hablando de la parte médica, o sea, qué características tiene, con qué tratamiento viene, etcétera. Y otra cosa es si realmente ya estando adentro mantiene los controles. Porque una cosa es que una persona esté controlada, o esté en controles, mejor dicho, pero que realmente todo el medicamento le esté haciendo la función que se debe. Porque nos hemos topado con casos como médicos de que se toman la pastilla para la presión, para la diabetes, pero en realidad tanto la presión como el azúcar andan disparadas, aunque toman la pastilla. Entonces, por eso mencionaba yo la última consulta. Exacto, pero aquí viene algo bien importante. ¿Quién se convierte en el filtro? ¿Quién es el último filtro? ¿Quién da el paso ya al interior de la empresa? Es el médico del trabajo, porque es el que vuelve a evaluar. Hay casos bien interesantes donde los mismos colaboradores, los mismos trabajadores dicen, mire, cree que puede evaluar a fulano, fíjate que no lo miramos bien. Entonces el primer impacto lo ve el médico local y decide si realmente la actitud a seguir en ese momento. Hemos tenido casos de repente, y lo digo con respeto pues a los colegas, yo he tenido casos de repente donde me han mandado notas, donde me sugieren cambios de puesto de trabajo, y porque son convulsivos, por ejemplo, y a veces la última convulsión, la persona tiene 30 años y su convulsión la tuvo cuando tenía 5 años. Claro. Entonces ahí es de evaluar y ver una serie de situaciones importantes, ¿verdad? No lo digo por los colegas, sino que porque a veces también el trabajador hace ciertas maniobras. Creo que eso es normal. Entonces es de evaluar, ¿verdad? Muy bien, bueno, la ley Lepina no permite que nuestros niños trabajen. Sin embargo, hay lugares en los que vemos niños trabajando. Me gustaría que escuchemos la siguiente nota, habla sobre las consecuencias en el desarrollo del niño que tiene el trabajo infantil. Ya volvemos. Buenas tardes, soy el doctor Ángel Duarte, médico pediatra, y esta tarde hablaremos sobre los efectos nocivos que el trabajo infantil tiene sobre la salud de los niños. El trabajo infantil en El Salvador es una realidad cotidiana. Tristemente, más de 130,000 niños trabajan en lugar de jugar y estudiar. Lo más triste de todo esto es que el 40% de los niños que trabajan dejan de estudiar. El trabajo infantil tiene efectos muy nocivos sobre la salud de los niños, principalmente porque estos no están aptos, sus cuerpecitos todavía no están aptos para hacer el tipo de tareas que el trabajo les requiere. Muchos de estos niños trabajan en el campo y son sometidos a largas horas de sol, lluvia y de esfuerzos físicos que no van de acuerdo a su resistencia y a su capacidad física. El trabajo infantil, además, creará en estos niños una desventaja intelectual permanente por la imposibilidad de asistir al colegio. Estos niños son vulnerables. Una de las peores formas de explotación infantil y que vemos a menudo es la mendicidad. Y estos niños son victimizados de modo tal que parezcan más enfermos, porque eso genera más compasión en las personas y por lo tanto una mejor limosna para estos niños. No contribuyamos a eso. Nunca permita usted que alguien que está usando a un niño para explotarlo, mendigando con él, reciba dinero. Soy el doctor Ángel Duarte y ha sido un gusto estar con ustedes en Salud TV. Hasta la próxima.
Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Feliz provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Hoy en el Día del Trabajo estamos hablando de las condiciones diferentes que pueden presentar los empleados en su salud que los ponen en riesgo. Y en este bloque quiero que hablemos de los empleos de riesgo y los empleos de alto riesgo. Tenemos unas imágenes para explicar un poquito acerca de eso, ¿cierto, Rodolfo? Correcto. Bueno, esa aclaración es muy importante y quiero manifestar lo siguiente. Todo trabajo tiene riesgo. Todos, no hay ninguno que no lo tenga. Claro, unos en menor proporción, otros en mayor proporción. Bueno, en el caso de los mecánicos, obviamente están expuestos a quemaduras, por ejemplo, ¿verdad? Por motores calientes, de repente están expuestos a situaciones donde el carro pueda caer, cuando por error puedan tocar bueno, nosotros le llamamos mica, otros le llaman gato, que básicamente es para levantar el vehículo. Cuando están abajo del motor. Cuando están abajo. Y cuando están, que el capó pueda caerles encima, ¿también esos accidentes suceden? Sí, puede suceder si el vehículo no tiene la pieza que sostiene el capó, ¿verdad? Pero esas son como las principales. A veces, o quemaduras por abrir ¿sí? ¿El qué sería? El tanque de radiador, agua. Ajá, el tanque de radiador. agua. Sí. Sin Ahora, hay precaución. otras situaciones donde a veces el mecánico necesita que el vehículo esté encendido, ¿verdad? Porque no todo es apagado, a veces tiene que estar encendido y ellos tienen que meter las manos. Y a veces, si ellos tienen ciertas situaciones no adecuadas, puede generarles un accidente. Mire qué interesante, tenemos ahí una maquila, entiendo yo son, ¿verdad? Yulisa, vamos a ver cuáles son los riesgos a los que estas empleadas se exponen. Pues en las maquilas, en esa fotografía vemos que los espacios quizás son insuficientes para que las trabajadoras pues se puedan desplazar bien y hacer sus actividades. Y en las maquilas quizás se ven más los riesgos disergonómicos, porque a veces tienen que ver con la silla que utilizan, el tiempo que ellas permanecen trabajando, los movimientos repetidos que ellas hacen en cuanto a la elaboración de la materia prima que están haciendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son. Pareciera que no son riesgos significativos, sin embargo, en el tiempo, estos nos conllevan a enfermedades Esta le profesionales. mencionaba yo, Yulisa, anteriormente, que nosotros tenemos la experiencia que en muchas maquilas, por las restricciones que estas trabajadoras tienen de levantarse a tomar agua, muchas pues padecen de problemas renales o de infecciones de vías urinarias a repetición por el mismo hecho de no poder ir al baño con cierta frecuencia. Aparte también de lo que serían problemas de circulación por permanecer tanto tiempo en la misma posición. Sí, así es. ¿Sí? Entonces esos son algunos de los riesgos. Ya mencionaba yo que las embarazadas que trabajan en maquilas muchas veces tienen pérdida de líquido amniótico, pero exactamente por lo mismo, por no tomar suficiente agua. Muy bien. Veamos la siguiente. Ah, muy bien, Rodolfo. Pero esto es alto riesgo para mí. Definitivamente. Empecemos definiendo un punto importante. ¿Qué es trabajo en altura? Trabajo en altura, la ley define que es para El Salvador y Centroamérica que es igual a 2 metros. De 2 metros para arriba, la ley dice que debemos de estar utilizando equipo para estar anclado. Sin embargo, otras normativas internacionales establecen que es de 1.8. Sin embargo, lo más importante es que el momento en que la persona se despega del suelo, tiene que estar anclado a un lugar determinado porque puede caer. Claro. Entonces, imagínate, no es lo mismo estar atendiendo un poste que estar viendo torres de telecomunicación. No es lo mismo estar viendo una torre de comunicación que estar viendo, por ejemplo, estructuras que puedan ser para hangares. Estas estructuras pueden estar muchas veces sobre carreteras y poder caerse y también pueden estar sobre ríos, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Ahora el problema es, y esa foto me llama mucho la atención, y les quiero comentar un caso que tuve fuera del país, de una persona que haciendo ese trabajo, así como aparece ahí, se cae, y al caer se golpea la cabeza, lo levantan, se levanta, continúa trabajando, pero por la noche comienza a presentar dolor de cabeza de fuerte intensidad, dolor de cuello, y posteriormente cuando se desplaza hacia un hospital nacional, se dan cuenta que tiene un sangramiento cerebral interno. Y fallece, ok. Y obviamente terminó muriendo. Entonces, la pregunta del peritaje en mi caso consistía en determinar realmente quién tenía la culpa. Entonces era un poco complejo, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, pero realmente eso es muy importante porque Entonces, ¿qué lo hizo que se cayera? ¿Qué pasó con ese casco? ¿Por qué se cayó? ¿Será que no estaba bien sujeto el casco? Muy probablemente. Lo que pasa es que cada casco
cada vez que hacemos trabajo en altura, no es lo mismo un casco normal de piso como ese, que un trabajo en altura que tiene que tener algo que se llama barbiquejo. Es decir, está el casco y se amarra con el mentón. Obviamente una caída de una altura grande no va a ser de gran protección. De hecho, el casco es para impactos de algo que pueda caer o con algo que yo pueda golpear, pero no que yo me pueda caer. No es para defenderme del piso tampoco. Del piso, o sea, y otra cosa que llama la atención en esa fotografía es que el trabajador no cumple con todas las normativas de seguridad a la hora No de... estaba anclado. No está anclado, Exactamente. definitivamente. Bueno, asumimos otros. que se cayó al poner mal la escalera, pudo haber O sido qué un mareo. qué tal una condición de salud. Exacto, una condición de salud preexistente. ¿Qué estamos viendo ahí, Yulisa? Este pues es un camarógrafo, ¿verdad? Los camarógrafos tienen diversos riesgos a la hora de, por ejemplo, los eventos que últimamente están ocurriendo en Nicaragua, ¿verdad? Que los han agredido brutalmente en manifestaciones y cosas así. O, por ejemplo, cuando ellos dan cobertura a un tiroteo. Otra vez me di cuenta de un camarógrafo que tenía una condición preexistente. Este camarógrafo le tenía miedo a la altura y lo hicieron prácticamente que diera cobertura en un lugar en donde estaba un poco elevado, ¿verdad? A altura, y prácticamente no era apto para Y muchas eso. veces habrá que mencionar que los camarógrafos, al igual que cualquier otros trabajadores, que no son un poco audaces. Y pasan de ser audaces, tal vez a veces a imprudentes. E imprudentes. a Acciones veces. inseguras se llama en A la zonas parte. inseguras. Correcto. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, en este caso estamos viendo una fundición, básicamente. Quizás los riesgos más latentes ahí es la quemadura, ¿verdad? Ahora, imaginemos nosotros condiciones de un trabajador, aparte que hemos hablado de enfermedades, ¿qué tal si convulsiona y cae sobre eso? Sí, obviamente es crítico. Eso es soldadura, definitivamente. Usa su equipo de protección personal, pero ¿qué tal si la soldadura la está haciendo, valga la redundancia, en altura? Y tiene un desmayo, algún tipo de situación que pueda caer. Es decir, recordemos que los accidentes no necesariamente están relacionados con las condiciones o las acciones, porque puede ser que, si usted se fija, tiene equipo, probablemente esté anclado, Sí, pero ¿dónde está la condición de salud? exacto. Ese es el detalle. Esa es la única que no sabemos, a menos que, como decía Julissa, le hubiesen tomado una glicemia en Tener el una momento idea. y la presión arterial, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Estamos ahí, miren qué interesante, los licenciados en laboratorio clínico, y eso incluye, creería yo, a todo el personal de salud, no solamente laboratorio clínico, aquí va enfermería, las personas que se encargan de hacer limpieza en los hospitales, por el riesgo, las urgencias, los médicos, todo el personal que trabaja en áreas donde las jeringas, las agujas, los bisturís y todo puede quedar suelto, aparte de la contaminación, ¿cierto, Judith? Sí, así es. Bueno, el personal de salud está expuesto a pincharse, ¿verdad? Ya sea que tomando Bancos de una sangre. muestra, tomando una muestra sanguínea, ¿verdad? A veces las agujas traen defectos de fábrica que permiten que cuando uno no verifique que estén en correcto estado, entonces puede generar el accidente, ¿verdad? O hay otros que son más audaces y no usan guantes ni equipo de protección a la hora de tomar la muestra, y también puede ser una causa de accidente. O dependiendo Y también... también el personal médico y paramédico, muchas veces somos nuevamente descuidados y dejamos las agujas descubiertas luego de una cirugía o después de unas jeringas, y luego la persona que hace la limpieza se ve afectada, ¿sí? Se ve afectada porque probablemente está mal descartada donde no debería de ser. Exactamente. Bueno, nos hace falta, tenemos uno más, veamos qué tenemos aquí. Muy bien, ¿qué estamos viendo en el video? Bueno, ahí lo que podemos ver es una empresa que se dedica obviamente a la manipulación de alimentos. Pues no logro distinguir, creo que son pollos, ¿verdad? Me parece que son pollos. Ahora, lo interesante del caso es que lo que está utilizando es una cortadora. Ahora, ¿qué pasaría si este empleado, por X razón, se marea, si pierde la visión, ¿verdad? Visión borrosa, fácilmente puede cortarse una mano, ¿verdad? Porque obviamente son cortadoras a alta velocidad. Y esta cortadora que estamos hablando de alta velocidad en una zona donde están manipulando los pollos, pero también los supermercados están expuestos las cortadoras de jamón, algo tan sencillo, se vuelan un dedo fácilmente. Sí, así es. Exactamente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y ya volvemos. Estás viendo Salud TV.
continuamos con nuestro programa especial del Día del Trabajo. En este bloque quiero aprovechar para conversar con Rodolfo acerca de ciertos medicamentos que son de uso común, ya sea que son recetados en las clínicas o como también muchas veces la gente se automedica y comete el error de tomarlos sin conocer los efectos secundarios. Y quiero que los veamos, Rodolfo, ¿qué te parece? Excelente, veamos. A ver, vamos a ver. Tenemos el primero de ellos, efectos secundarios del acetaminofén y la codeína. Este es un medicamento bien utilizado que lleva esa mezcla, en la cual podemos tener somnolencia, náuseas y vómitos, pérdida del apetito, sudoración, piel fría y húmeda y desmayos. Y vale la pena reconocer que hay personas que son más susceptibles a los efectos de la codeína que otras, ¿sí, Rodolfo? Sí, definitivamente. Eso pues ya depende de cada característica. La idiosincrasia de cada paciente. De cada individuo. Sin embargo, quizás lo interesante es que este tipo de medicamentos se dejan precisamente por cuestiones de dolor, ¿verdad? Y algunos pues los están utilizando mucho por dolores articulares, dolores musculares, ¿verdad? Algunos hasta lo están dejando para dolores de cabeza. Ahora, el problema principal no es el medicamento como tal, sino más bien qué características tiene la persona que está tomando estos medicamentos y de qué trabaja. Porque obviamente es lo que muchas veces no preguntamos los médicos, sino que tratamos de sacar una consulta rápida y de esa manera simplemente lo despachamos. Y nos damos cuenta que probablemente la persona que está tomando esto hace trabajo en altura, probablemente sea motorista. Es un motorista y puede ir a chocar, lastimarse y lastimar a otros. Exactamente. Así que muchísimo cuidado. Veamos el siguiente. Nos dice efectos secundarios del tramadol, otro medicamento utilizado para el dolor, que provoca dolor de cabeza y mareos, somnolencia, sensación de cansancio, náuseas, vómitos, el hecho de sentirse nervioso o ansioso, así como también picazón, sudoración o enrojecimiento. Vale la pena mencionar que también el tramadol puede ocasionar hipotensión. Exactamente, exactamente. En personas hipertensas no hay mucho problema, digamos, que lo tomen. Se van a sentir bien. O sea, simplemente los va a regular un poco, pero en aquellos que tienen condiciones normales a veces les puede dar, por eso es que les da vértigo, les da mareos. Y la sensación, algunos describen sensación de que están flotando, ¿verdad? Obviamente el medicamento ejerce buena función, pero caemos en el mismo punto nuevamente. El dolor de cabeza y la taquicardia que viene secundaria a la baja presión, ¿no? Sí, obviamente hay otras situaciones como estreñimiento, están a la cabeza, pero el medicamento en sí es muy bueno para el dolor. Pero el problema es que, volvemos al punto, ¿qué efectos secundarios ejerce en la persona y qué tipo de actividades desempeña? Exacto, el hecho de que el médico tiene que preguntarle, y si no es el médico, yo como trabajador que me preocupa mi salud, tengo la obligación de decirle al médico en qué trabajo. ¿En qué trabajo? Si el médico no me pregunta, yo debo decirle. Sí. Veamos el siguiente. Efectos secundarios de la amitriptilina. Este es un antidepresivo, pero también se utiliza para prevenir los dolores de cabeza en los pacientes migrañosos en muchas ocasiones. Correcto. Esto nos puede dar náuseas y vómitos, somnolencia, debilidad o cansancio, pesadillas, dolores de cabeza y resequedad en la boca, entre otros. Sí. La amitriptilina como tal, pues farmacológicamente hablando, es un antidepresivo tricíclico y quizás una de las características es que también da somnolencia. Tiende a dar sueño y obviamente depende de la susceptibilidad de cada persona, a veces les cuesta levantarse. Hay otros que se la toman y no les causa absolutamente nada, pero volvemos al mismo punto, ¿en qué trabaja? ¿En qué se desempeña? ¿Qué hace? ¿Pone en riesgo su vida al tomarse el medicamento? Exacto. ¿Sale más caro el tratamiento, por ejemplo, que la cura, decían algunos, ¿verdad? O que el trabajo. Entonces es necesario evaluar realmente de qué tipo de puesto estamos hablando para dejar un medicamento en específico. Veamos el siguiente medicamento. Aquí hablamos de la clorfeniramina, excelente, me encanta porque es un medicamento de venta libre, es un antialérgico muy conocido, la gente lo compra, lo utiliza y si no, lo regala, porque yo tengo clorfeniramina y mi vecina tiene alergia y vengo yo y se la regalo. Veamos los efectos secundarios, somnolencia, resequedad en la boca, nariz y garganta, náuseas y vómitos, pérdida del apetito, estreñimiento y dolor de cabeza, eso entre otros, la clorfeniramina. Me gusta la expresión que acaba de decir. Yo tengo clorfeniramina en mi casa y se la doy a otra persona. Exacto. Dice por ahí un dicho muy salvadoreño que dice que de poetas y doctores todos tenemos un poco, ¿verdad? Entonces, a veces, bueno, la clorfeniramina, tal como usted lo menciona, es un antihistamínico de los más comunes, pero obviamente quizás su efecto principal es la somnolencia. Claro. Entonces, Volvemos volvemos al punto principal. ¿Y de qué trabaja? Imaginemos una persona que maneja un tráiler y le dejamos antihistamínico porque anda con gripe, etcétera. O sea, ¿qué nos va a llevar? Sin necesidad de que sea un tráiler, un vehículo que tenga que Vehículo manejar de aquí a normal. San Miguel, Sí, por ejemplo. sí, exactamente.
¿Qué tal si es el microbús que lleva a nuestros hijos al colegio? Así es. O sea, entonces todos esos tipos de situaciones es importante. La clorfenidamina obviamente como antihistamínico tiene muy buenos beneficios, pero también tiene efectos secundarios que son los que tenemos que tratar. Algunos médicos, depende qué es lo que queramos lograr, a veces nos valemos de los efectos secundarios para obtener un beneficio, pero el médico tiene la obligación de preguntarle al paciente de qué trabaja y ver qué tipo de medicamento va a dejar. Y obviamente el paciente tiene toda la libertad de preguntarle a su médico, mire, ¿y qué efectos secundarios tiene este medicamento? Exacto. Y que el médico se lo explique. Importantísimo, hemos mencionado algunos medicamentos y algunos efectos secundarios, pero definitivamente lo importante, el mensaje es no se automedique. Rodolfo, cuéntanos un poquito del evento que tuvieron hace un poco, que estuvieron celebrando, ¿qué? La seguridad industrial. Coméntanos un poco. Bueno, estuvimos el 27 de abril, estuvimos celebrando el Día de la Seguridad y Salud Ocupacional, un evento que llevamos a cabo en conjunto con la Cámara de Comercio y que precisamente... Iván estuvo por ahí y Iván. ese es el reportaje que quiero que veamos en este momento para que luego platiquemos. Veamos el Excelente. reportaje. Hola amigos de Salud TV, en esta ocasión me he venido a celebrar el Día Internacional de la Salud y Seguridad Industrial dentro de la Cámara de Comercio, así que los invito a que me acompañen. En estos momentos me encuentro con Balmore Grande, uno de los organizadores de este congreso. Balmore, gracias por su tiempo. Quisiera que me contara en qué consiste este congreso. Un saludo a todos los televidentes. Prácticamente este congreso hemos arrancado desde las 8:30 am y se espera finalizar a las 5 de la tarde, en el cual contamos con una serie de 7 conferencias a nivel de ponentes que han venido por parte de nuestros patrocinadores, en el cual con apoyo de Cámara de Comercio tendremos el objetivo de fomentar tanto a la empresa privada a de que no exista ningún accidente a nivel laboral. En estos momentos me encuentro con la arquitecto Miriam Vázquez. Es un honor para mí, pues justamente he sido ponente de este importante congreso. Cuénteme un poco de qué se trataba su ponencia. Muchas gracias por la oportunidad. Pues yo vine a hacer una exposición sobre la gestión de seguridad enfocada en conductas. Entonces tratamos de presentar a la gente que nos vino a visitar que la conducta de los empleados es importantísimo en el tema de seguridad. No cabe duda que a veces nosotros mismos nos exponemos a que algún accidente nos pueda ocurrir. Yo le agradezco mucho, arquitecto. Quisiera que me regalara un mensaje para que la gente cuide su salud dentro de sus lugares de trabajo. Sin duda es importantísimo que nosotros participemos de los programas de seguridad que se promueven en las compañías. Hay de todos niveles, a todo nivel, los comités de seguridad que son importantes y que no lo veamos como un estorbo de nuestra función laboral. Tenemos la dicha ahora en El Salvador de tener una ley muy buena, pero sobre todo si nosotros nos volvemos cómplices y partícipes de cumplirlo, es más favorable siempre para las personas que para los empresarios. Lo digo así que no suene feo, porque el empresario va a hacer toda la gestión posible que la ley le demande, pero no está de por medio que las personas cambiemos de actitud para cumplir con eso. Le agradezco su tiempo, arquitecto. Hola amigos, en este momento me encuentro con la licenciada Lorena de Mejía, asistente de este congreso tan importante, y yo quisiera aprovechar que tengo la oportunidad de hablar con usted para que me cuente qué la motivó a asistir a este congreso. Muchas gracias. En realidad la motivación más importante para venir a este congreso es actualizar nuestros conocimientos en el tema de salud y seguridad ocupacional, que es algo tan importante no solamente para el recurso más valioso de las empresas, que es el talento humano, sino que también para las empresas mismas. Interesantísimo congreso en el cual hemos podido aprender mucho. De mi parte llego hasta acá y los invito a que me acompañen en el próximo reportaje. Soy Iván Quijada y nos vemos en la próxima.
Estás viendo Salud TV. Estaba interesantísimo todo lo que hemos aprendido en la última hora. Hemos estado hablando de algunos medicamentos, de sus efectos secundarios. Hemos recalcado la importancia en no automedicarse ni medicar a otros, porque no todos somos médicos ni tenemos la especialidad necesaria, porque algún medicamento puede poner en riesgo la vida de los suyos o su propia vida o la de otros por el trabajo que usted desempeña, o bien interactuar con medicamentos que usted ya toma. Julissa, ¿cuál sería tus recomendaciones para la población trabajadora en general? Para los trabajadores, pues uno, que no se automediquen, ¿verdad? Siempre que se sientan enfermos, pues acudan a su médico empresarial, en este caso, si hay uno en la empresa, y si no, a su médico de cabecera, y les comenten cuáles son las actividades que realizan en su trabajo, para que los medicamentos que les dejen los médicos, pues no sean un riesgo más adicional a los riesgos que ya existen en el puesto de trabajo. A los médicos, pues invitarlos a que se sumen a los médicos empresariales y a los médicos del trabajo y les empiecen a preguntar a los trabajadores de qué trabajan, ¿verdad? Y de ahí, pues, a los empresarios y a las empresas que insistan mucho en realizar los exámenes médicos ocupacionales para que puedan evitar cualquier riesgo de esta índole y así los accidentes laborales, ¿verdad? Que pueden ser fatales. Me encanta preguntarle de qué trabaja, pero no solo de qué trabaja, sino que cuáles son sus actividades en el trabajo, ¿cierto, Rodolfo? Exactamente. Bueno, ya aprendimos que hay trabajos, todos los trabajos tienen riesgos, otros tienen más riesgos, por eso se llaman de alto riesgo. Y pues definitivamente, por favor, miren, consulten, por favor, consulten, díganle a su jefe que está teniendo ciertos problemas para que él pueda tomar también cartas en el asunto. Y si su médico le da la recomendación que deben de moverlo puesto de trabajo, pues no tenga miedo, la salud ocupacional no despide, sino que hace prevención. Excelente. Bueno, realmente ha sido un placer tenerlos por acá en el Día del Trabajo. Muchísimas gracias, Rodolfo, muchísimas gracias, Julissa. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerde que este viernes 4 de mayo estrenamos nuestro programa Y la Noche Está Uva aquí en Canal 21. Así que, por favor, no se lo pierda. 8 de la noche. Por hoy, les deseo que tenga un lindo día de sueto, que continúe descansando. Que Dios me lo bendiga. Para prevenir cualquier accidente en el trabajo, te damos las siguientes recomendaciones. Si tienes un padecimiento que comprometa tu desempeño laboral, infórmalo. De esta manera, la empresa puede prepararse y prevenir cualquier situación que te ponga en riesgo. Infórmate. En tu lugar de trabajo debes recibir formación e información acerca de los riesgos para su salud y su seguridad, las medidas preventivas, primeros auxilios y procedimientos de emergencia. Nunca labores en condiciones inseguras o velocidades excesivas. Tampoco se deben realizar bromas pesadas durante las horas de trabajo. Esto aumenta el riesgo de cualquier accidente que pone en riesgo tu salud. Recuerda que ante cualquier accidente debes acercarte a la asistencia médica más cercana.